Les voy a leer, hermanos, Efesios 5, versículo 25 al 33. Así dice la palabra del Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Bueno, hermanos, ya estamos viendo una vez más los roles dentro del hogar, los roles dentro de la familia. Hemos visto el tema de las esposas y cuál es la labor que Dios le ha dado a las mujeres dentro del hogar, específicamente aquellas que están en el rol de esposas, ¿sí? Y hemos visto ya desde la semana pasada el tema de los maridos, el tema de cuál es nuestra responsabilidad como esposos, y hoy día vamos a continuar viendo esto. La semana pasada, hermanos, les he resumido en cierta manera la responsabilidad de los hombres. Se puede resumir en una palabra, y esta palabra es proveer. Los varones estamos llamados a proveer absolutamente todo lo que nuestras esposas y nuestros hijos necesiten. Es eso para lo que Dios nos ha creado, es esa la forma en la que Dios quiere que nos conduzcamos dentro de nuestras familias. Y parte de nuestra provisión, hermanos, es saber amar a nuestras mujeres, es amarlas de la manera en la que Cristo quiere que sean amadas, es amarlas de la manera que Dios nos demanda. Y la forma en la que Dios quiere que las amemos, como hemos visto la semana pasada, no es con cualquier tipo de amor, no es con cualquier tipo de amor que uno puede encontrar en el mundo, o que puede ver en películas, o que puede encontrar en novelas, que muchas veces se menciona la palabra amor de manera constante, sino que la forma en la que la Biblia nos manda que nosotros amemos es como Cristo. La Biblia nos manda de que amemos como Cristo amó a su iglesia. Y la semana pasada hemos visto cómo es que Cristo amó a su iglesia. Jesucristo amó a su iglesia incondicionalmente, sacrificialmente, benignamente, inquebrantablemente. Si bien hay muchas más cosas que podríamos hablar del amor de Cristo, creo que esas son las más fundamentales, hermanos. Y la forma en la que nosotros vamos a amar tiene que ser como Cristo ama, y algo que es fundamental respecto a entender cómo Cristo ama, hermanos, es de que Cristo no ama simplemente con palabras, sino Él ama con las acciones. Y esto, hermanos, es muy importante dentro de las relaciones de pareja, no solamente en el matrimonio, sino también, hermanos, aquellos que están tal vez en una relación de cortejo, de noviazgo, con miras a casarse. Pues lamentablemente en el mundo muchas mujeres se dejan engañar por lo que los hombres dicen, a pesar de que lo que los hombres hacen es contrario a lo que dicen. Muchas mujeres se dejan llevar simplemente por lo que escuchan, y esto, hermanos, sinceramente creo que podemos rastrearlo hasta Génesis capítulo 3, porque literalmente la mujer fue engañada por Satanás a través de las palabras. Satanás se le acercó a la mujer no con un ejército, no con un montón de demonios para intentar someterla de alguna forma, sino que simplemente vino con algunas palabras engañosas y logró de esa manera tentarla y engañarla. Y en nuestra época, lamentablemente, muchas mujeres caen en lo mismo. Simplemente por lo que escuchan se dejan llevar, simplemente por lo que escuchan se dejan ilusionar. Pero la Biblia nos dice de que el amor verdadero que un hombre puede mostrarle a una mujer se demuestra específicamente por las obras. Y la obra que se nos demanda a nosotros, hermanos, como varones respecto a nuestras esposas es literalmente dar la vida por nuestras esposas. Y escucha bien esto, porque si no tienes esto bien en orden, la verdad es de que tu familia no va a ir bien. Si tú crees que tienes que dar la vida por tus hijos, tenemos un problema. Si tú crees que tienes que dar la vida por la iglesia, tenemos un problema. Porque la Biblia literalmente a los varones nos llama a dar nuestras vidas por nuestras esposas. A nuestros hijos, como vamos a ver en las siguientes semanas, debemos entrenarlos e instruirlos literalmente para que se vayan y formen sus propias familias. En la iglesia no digo que no debemos servir, no digo que no debemos dar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo,
Pero hermano, la Biblia nos va a llamar literalmente a los varones a que demos nuestra vida por nuestras esposas. Y esto es algo, hermanos, que lamentablemente no se ve en nuestra época, y creo que si los varones entendieran simplemente esto, la mayoría de las familias, hermanos, cambiarían radicalmente. Porque uno de los problemas que muchas veces se da en las familias, quizás uno de los problemas más graves, es eso, de que el varón tiene prioridades por encima de su esposa. El varón tiene como prioridad a su trabajo, a sus amigos, a veces a sus hobbies, lamentablemente, antes que a su esposa. Y los hombres no están dispuestos a sacrificar lo que tengan que sacrificar por el bienestar de aquella mujer que Dios les ha dado como su ayuda idónea. Pero hermanos, hemos visto esto la semana pasada y es muy importante, y por eso lo recalco una vez más, porque lo que Dios demanda de nosotros es de que nos sacrifiquemos, incluso estemos dispuestos a dar nuestras vidas, si es necesario, por nuestras esposas. Y es de esa forma que nosotros vamos a reflejar quién es Cristo y qué es lo que Cristo hizo por su iglesia. Porque Cristo dio su vida por su iglesia. Cristo estuvo dispuesto a morir por nosotros, y es esa la forma en la que Cristo quiere que nosotros representemos el Evangelio, dando nosotros nuestra vida por nuestras mujeres. Ahora, en el versículo 26 y 27, hermanos, encontramos un principio que es muy importante, y es de que un día tu hermano tiene la responsabilidad de entregarle tu esposa a Dios. Y esto, hermanos, espero que sea algo que te motive y te guíe a entender cuán grande responsabilidad tienes. Porque escucha lo que va a decir el apóstol Pablo, versículos 26 y 27. Voy a leer una vez más desde el versículo 25 para tener toda la idea completa. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y ahora escucha el versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, el apóstol Pablo aquí nos adelanta un poco, bueno, no un poco, bastante, al último día, ¿sí? Al día del juicio final, al día en el cual Jesucristo regrese, el día en el que todo este mundo termine y sea todo nuevo. El apóstol Pablo nos adelanta un poco a esa época en la cual Jesucristo va a presentar a su iglesia, esta iglesia por la que Jesucristo dio su vida, esta iglesia a la que Jesucristo ha estado santificando y perfeccionando a través de los días, de los años. Esa iglesia, un día el apóstol Pablo nos dice, Jesucristo la va a presentar como una iglesia gloriosa, como una iglesia santa, como una iglesia sin mancha, como una iglesia, escucha bien esto, mucho más purificada y santificada de lo que la encontró. Jesucristo, cuando vino a este mundo a morir por nosotros, hermanos, y cuando Jesucristo llegó a tu vida, hermano, ¿cuál era tu situación? ¿Cuál era tu circunstancia? La Biblia nos dice de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin esperanza en el mundo. Ese era, hermanos, nuestro estado natural. Pero Jesucristo viene, nos salva, nos limpia de todos nuestros pecados y empieza a santificarnos y a hacernos cada vez más como Él es. Él empieza una obra de perfección en nosotros, la cual se va a completar cuando nos encontremos con Él. Y la idea de Pablo acá es esa, de que Jesucristo ha comenzado una obra en su iglesia, la cual comienza con la salvación por el sacrificio que Él hizo por nosotros. Y esta obra, hermanos, se va perfeccionando a través del tiempo hasta el momento en el que Jesucristo nos presente a todos nosotros como iglesia, como Pablo dice acá, como una iglesia pura, sin mancha. Y hermano, Pablo está utilizando esta ilustración para que tú entiendas cuál es la responsabilidad que tú tienes hacia tu esposa. La responsabilidad que tú tienes hacia tu esposa, hermano, es trabajar de tal manera que un día tú la presentes delante de Dios más pura, más bella, más limpia. Esa, hermanos, es tu responsabilidad. Y un día vas a pararte delante de Dios y la intención con la cual Dios te ha entregado a esta mujer es con la intención de que un día tú se la devuelvas más pura, más bella, más santificada. Es esa, hermanos, la misión y el trabajo que tenemos los varones. Debemos trabajar y velar por la santificación y por la purificación de nuestras esposas. En cierta manera, como vamos a ver más adelante, aunque esto ya debería ser bastante obvio por lo que hemos visto la semana pasada también, uno, hermano, a través de los años va a tener la esposa
va a tener la esposa en la que uno está trabajando. Y la Biblia nos manda, hermanos, y si tú eres un esposo cristiano, el cual realmente está trabajando como Dios te manda a trabajar dentro de tu familia, a través de los años tu esposa va a mejorar. ¿Por qué? Porque Dios te ha puesto a ti como el primer instrumento y más cercano instrumento a ella para que ella sea santificada, para que ella sea purificada. Y la obra que Dios nos ha dado con nuestras esposas, Pablo aquí la compara a la obra de Cristo con su iglesia. Esta es una obra constante, esta es una obra continua hasta el momento en el que nos encontremos con Él, y así como Cristo nos va a presentar a la iglesia como una iglesia santificada y purificada, los esposos estamos llamados a hacer lo mismo en ese momento. Lamentablemente, los hombres que no entienden eso muchas veces actúan de una manera completamente contraria a la que Cristo nos manda acá, a la que Pablo nos revela aquí. Muchos hombres, más bien, y esto es triste dentro de los matrimonios, antes del matrimonio, en la etapa del noviazgo, todo es bueno, todo es bonito, todo queremos hacer todo lo mejor para la otra persona, pero cuando nos casamos ya nos olvidamos de eso. Cuando nos casamos ya cambian nuestras prioridades y resulta que tenemos otras prioridades. Pero hermanos, lamentablemente en el mundo esto se ve constantemente. Los hombres, al no cumplir esta responsabilidad, en lugar de purificar, en lugar de hacer a sus esposas más bellas, más santas, más bien muchas veces son instrumentos por los cuales ellas son lastimadas, son dañadas, son perjudicadas, son guiadas al pecado. Pero eso no debería suceder dentro de la iglesia. Pues los varones, Pablo nos dice acá, tenemos la responsabilidad de reflejar la obra santificadora de Cristo sobre su iglesia, y esto es lo que debemos nosotros reflejar con nuestras esposas. Así que hermanos, el apóstol Pablo nos dice esto, y espero de que esto realmente nos dé una percepción de la gran responsabilidad que tenemos como hombres cuando contraemos matrimonio, cuando tenemos una esposa, pues Dios nos ha dado esta responsabilidad. Ahora, a partir del versículo 28 hasta el versículo 29, hermanos, el apóstol Pablo va a ser bastante explícito respecto a de que nuestra responsabilidad es de proveedores. Esto va a ser bastante explícito. Escucha el versículo 28 y 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, escucha ahora esto, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Hermano, el apóstol Pablo nos presenta a los varones la responsabilidad de proveer a nuestras esposas, así como Cristo sustenta a su iglesia, así como Cristo provee todo para su iglesia. Escucha lo que el apóstol Pablo ya nos dijo en el capítulo 1, versículo 3 de esta misma epístola. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con, escucha bien esta palabra, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El apóstol Pablo, hermano, ya nos dijo, y si tú lees los primeros 3 capítulos de esta epístola, vas a encontrar de que el apóstol Pablo nos dijo de que en Cristo ya tenemos absolutamente todo lo que necesitamos. Cristo ha hecho todo por nosotros. Por eso es que la salvación es gratuita, por eso es que la salvación no es por obras. A pesar de que estamos muertos en nuestros delitos y pecados por la fe en Jesucristo y solamente por su obra, como acabo de leer, el apóstol Pablo dice que ya tenemos toda bendición espiritual. ¿Qué es lo que Cristo, hermano, no ha provisto para que su iglesia sea salva, sea santificada, sea guardada por toda la eternidad? ¿Qué es lo que Cristo no ha provisto? Nada, Él ha provisto todo. Él ya ha hecho absolutamente todo. Por eso en la cruz, Él dijo, consumado es. Ya está todo hecho, no hay nada más que agregarle. Y ahora, ¿por qué esto es importante, hermano? Porque el apóstol Pablo nos dice aquí que nosotros sustentemos y cuidemos a nuestras esposas, así como Cristo sustenta y cuida a la iglesia. Entonces, eso significa, hermano, de que yo como esposo estoy llamado a proveer absolutamente todo lo que mi esposa necesite. Todo lo que mi esposa necesite, yo estoy llamado a proveerle. Ahora, estoy utilizando una palabra, hermano, que espero que les resuene bastante y se la memoricen, y es la palabra todo. Porque muchos hombres lamentablemente creen que cuando hablamos de la provisión solamente nos estamos refiriendo al dinero. Y muchos hombres tienen esta actitud dentro de sus hogares.
Como yo salgo, como yo trabajo y traigo el dinero, ¿sí? Ya he cumplido todo lo que tengo que hacer. Escucha, tu esposa lo único que necesita es dinero. Si fuera el dinero, hermano, lo único que necesita tu esposa, entonces los ricos nunca se divorciarían, ¿no? Si fuera dinero lo único que nuestras familias necesitan, entonces literalmente los ricos jamás se divorciarían. Pero creo que eso no pasa, ¿sí o no? Creo que los ricos también se divorcian. Entonces, ¿por qué menciono esto, hermano? ¿Por qué? Porque si bien nosotros como varones tenemos que proveer económicamente, no estoy diciendo que no, debemos hacer eso. Estamos llamados, hermano, a proveer todo lo que nuestras esposas necesitan. Así como Cristo ha provisto a su iglesia todo lo que su iglesia necesita. Y lo que tu esposa necesita, hermano, normalmente se lo divide en estas tres cosas. Tu esposa tiene necesidades espirituales, emocionales y económicas. Esa es la realidad. Ahora, la verdad es que no me gusta mucho esa división cuando decimos algo espiritual, emocional y económico, porque yo sinceramente creo que todo está ligado a lo espiritual, ¿sí? Cuando yo trabajo para proveer económicamente a mi esposa como Dios me manda, eso es algo, hermano, que tiene que ver con mi vida espiritual. Entonces no me gusta mucho esa división de lo espiritual, emocional y económico. En los últimos meses he estado cambiando un poco mi posición. Por lo cual yo creo que tal vez podemos dividirlo en estas tres cosas. Tu esposa tiene necesidades teológicas, necesidades emocionales y tiene necesidades económicas también. ¿A qué me refiero con que tu esposa tiene necesidades teológicas? Escucha, hermano, el mismo apóstol Pablo nos dijo en este pasaje de que Jesucristo a su iglesia la santifica ¿cómo? ¿Te acuerdas? Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por, ¿qué dice? Por la palabra. Hermano, tu esposa necesita conocer a Dios. Tu esposa necesita conocer la palabra de Dios donde se nos revela quién es Dios, qué es lo que Él ha hecho por nosotros y qué es lo que Él quiere de nosotros. ¿Cómo es que una persona, hermano, es santificada? ¿Cómo es que una persona es santificada? ¿Cómo es que una persona es lavada, como dice Pablo acá? La Biblia nos dice, hermano, es a través de la palabra del Señor. La Biblia nos dice de que es a través de su palabra. Jesucristo dijo, Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Has leído el Salmo 119? El salmista, ¿qué es lo que va a decir? ¿Con qué va a limpiar el joven su camino? ¿Con guardar qué? Tu palabra. Enséñame tus estatutos y tus mandamientos, va a decir el salmista, para que no peque contra ti. Entonces esto es muy importante, hermanos, porque tu esposa tiene esta necesidad de conocer la palabra, de conocer la teología, de conocer quién es Dios. Y tú eres el principal responsable de que ella crezca en ese conocimiento de tal manera que ella sea santificada. Hermanos, esto es muy, muy importante, porque los varones somos los primeros responsables dentro de nuestro hogar, porque nuestras esposas y nuestros hijos conozcan la Escritura. Ahora, yo sé que para muchos en nuestra época esto va a sonar muy difícil, y sinceramente, hermanos, les digo, esto es por causa del cristianismo tan diluido que vivimos en nuestros días. Tan diluido que vivimos en nuestros días. Como otros pastores han reconocido, lamentablemente muchos hombres dentro de la iglesia creen que solamente los pastores somos los que tenemos que conocer la palabra, solamente los pastores somos los que tenemos que conocer bien la teología, y eso pero no es lo que dice la Biblia, hermano. Lo que dice la Biblia es de que si tú quieres ser un hombre piadoso que verdaderamente honre a Dios, tú deberías estar meditando en la palabra del Señor día y noche. Eso es una responsabilidad que todos los varones tenemos. Los pastores simplemente somos un ejemplo de lo que los hombres deberían ser dentro de la iglesia en general. Literalmente eso es lo que somos, un ejemplo de lo que todos los varones dentro de la iglesia deberían ser. Entonces, hermano, esto es muy importante porque muchos esposos dentro de la iglesia, cuando sus esposas no conocen algo, lo primero que hacen es recurrir al pastor. Cuando escuchas, tú deberías ser la primera fuente por la cual tu esposa conozca la palabra. Ahora, no estoy diciendo, hermanos, por si acaso, de que no recurran a mí o a los pastores cuando lo necesiten. No estoy diciendo eso. Pero es muy diferente recurrir al pastor cuando realmente necesitamos porque tenemos que responder esto que nos está costando entender, está bien,
a que tenemos que recurrir al pastor porque yo como varón he sido negligente en instruirme, en conocer la palabra para yo poder instruir a mi esposa. Hermano, he escuchado que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 14, versículo 35. Ahora, yo sé, hermanos, que ese pasaje es bastante complicado de interpretar. Yo ya lo he predicado, pueden ver la predica en la página de Facebook. Y Pablo está hablando de los roles un poco de las mujeres, los varones dentro de la iglesia. Y hay cosas un poco ahí que hay que interpretarlas según el contexto de la iglesia de Corinto, ¿sí? Pero escucha lo que Pablo dice. El apóstol Pablo dice esto: si alguna mujer dentro de la iglesia tiene alguna consulta, tiene alguna pregunta, escucha lo que dice Pablo. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. El apóstol, yo sé, hermanos, ese pasaje es complicado. Si lo leen completo, hay cosas que necesitamos interpretarlas con mucho cuidado. Pero algo explícito, hermano, en este pasaje es que el apóstol Pablo tenía la confianza de que si una mujer necesita instrucción, necesita conocer la palabra, tiene un esposo principalmente. Tiene un esposo principalmente que la pueda guiar, que la pueda instruir. Ahora, hermano, tú como varón, si quieres proveer en tu hogar, esta es tu responsabilidad. Proveer esta instrucción teológica por la cual tu esposa y tus hijos puedan crecer en el conocimiento de Dios es tu responsabilidad. Vivimos una época, hermano, en que las mujeres son las que jalan a sus varones para que vengan a la iglesia, ¿o no? ¿Has escuchado eso? He escuchado eso muchas veces. Mujeres que me dicen, yo le digo a mi esposo, ya pues vamos, ya pues vamos, ya pues vamos. Y bueno, a veces viene, hoy día ha venido. Hermano, qué vergüenza para el varón. O sea, sinceramente, qué vergüenza para el varón. Si yo soy el principal responsable de que mi esposa tenga la provisión bíblica para crecer en el conocimiento de Cristo, hermano, yo soy el principal responsable de todos los días estar enseñándole la palabra, como también yo soy el principal responsable de que ella esté en una iglesia sana donde pueda aprender. Yo soy el principal responsable de poder guiarla y llevarla a una iglesia donde ella pueda estar y crecer en el conocimiento del Señor. Pero hermanos, vivimos una época en la que no es así. En la que las mujeres muchas veces son las que están tomando esa responsabilidad de guiar a sus familias a la palabra, de guiar a sus familias en lo que el Señor quiere. Ahora, no estoy diciendo por si acaso de que las mujeres no tengan cierta responsabilidad en esto. Obviamente que sí. Vamos a hablar de eso en otras sesiones. Pero hermano, el principal proveedor dentro de tu hogar eres tú. Eres tú. Y parte de lo que Dios quiere que proveas es instrucción por la cual ellos puedan conocer más a Cristo, más de su evangelio y puedan ser santificados. Tú eres la principal persona e instrumento que debe ser utilizado dentro de tu hogar para que esto pase. Y si te vas a tomar esto en serio, significa de que tú eres el encargado de liderar los devocionales familiares diarios. Ahora, para muchos de ustedes va a sonar tal vez raro esto de los devocionales familiares. Vamos a hablar en otra sesión solo de eso, ¿sí? O vamos a tocar ese tema más profundamente. Pero hermano, si tú entiendes de que tu responsabilidad es proveer a tu familia y parte de esa provisión es enseñarles la teología, enseñarles quién es Dios, instruirlos en la palabra, tú eres el encargado, hermano, de liderar los devocionales familiares diarios. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Que te vas a sentar todos los días con una Biblia abierta y les vas a poder explicar una hora todo pasaje por pasaje, palabra por palabra? No exactamente. Vamos a hablar de eso en las siguientes sesiones. Pero hermano, tú vas a liderar incluso cuando haya cosas que no sepas. Junto con tu familia vas a decir, sabes, tú vas a ser el líder, el cual va a buscar dónde puedo encontrar respuestas para esto. Consultaremos con este libro, consultaremos con esto, llamaremos al pastor para buscar respuesta a esto que no hemos entendido. Tú vas a ser el que esté liderando eso, hermano. Y tú como esposo eres el que debe proveerle ayuda para que ella entienda la palabra. Tú eres como esposo el que debe, como mencionado, el líder que debe llevarla a una iglesia sana. Debes incluso ayudarla a entender lo que se explica aquí en la iglesia, hermano. Tú eres, hermano, el principal instructor y el principal proveedor de la sana doctrina para esa mujer. Hermano, tú estás llamado, por si acaso, a no cometer el error que Adán cometió.
de dejar a su esposa sola para que sea engañada por Satanás. No. Tú eres el que debe estar ahí al lado proveyéndole la seguridad y la protección para que no sea engañada por falsas doctrinas. Tú eres, hermano, el proveedor de esto. Y es eso, hermano, lo que Dios demanda de nosotros. Ahora, la Biblia no nos manda solamente de que proveamos a nuestra esposa, hermano, teológicamente, sino también nos manda de que proveamos emocionalmente. ¿De dónde sacamos esto, hermano? En el pasaje, el apóstol Pablo nos dice, hermano, de que debemos amar a nuestras esposas como a nuestros propios cuerpos, como a nosotros mismos. Y la realidad es de que el hombre tiene ciertas necesidades emocionales, la mujer específicamente. La mujer, hermano, tiene necesidades de sentirse protegida, de sentir seguridad, de recibir cariño, recibir comprensión, tiene la necesidad de recibir dirección. Y yo soy el responsable de que ella reciba toda esa provisión, hermano. Lamentablemente yo he visto hogares en los cuales el hombre no provee estas necesidades emocionales que tiene su familia. En lugar de que cuando el hombre llegue a su hogar, la familia se sienta más segura, muchas veces la familia se siente temerosa. Muchas veces eso pasa cuando hay hombres violentos y hay hombres los cuales no están ejerciendo su lugar dentro del hogar como debería ser. Pero, hermano, yo estoy llamado a proveer todo lo que mi esposa necesita para que ella se sienta segura, protegida, para que ella se sienta amada, para que ella se sienta comprendida, para que ella reciba la comprensión que merece. Hace unas semanas, los hermanos de la evaluación pastoral han predicado 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, donde el apóstol Pedro, va a decir, maridos, vivid con vuestras esposas sabiamente. La palabra sabia, hermanos, ahí significa, la palabra sabia en el griego es gnosis, que significa con conocimiento. Literalmente la Biblia me manda que a mí como esposo, que busque conocer a mi esposa, cuáles son las necesidades que tiene, que busque entender qué es lo que necesita. En el mundo nos dicen, hermano, la mujer es de Venus, el hombre es de Marte, nunca se van a entender, nunca se van a comprender. Eso dirá el mundo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice literalmente que yo como varón estoy llamado a buscar conocerla para saber qué necesidades tiene, para yo proveerle esto, hermano. Y dentro de este ámbito que podemos titularlo como emocional, ¿sí? O las necesidades emocionales, como he mencionado, nuestras esposas, hermanos, necesitan la seguridad de que pueden confiar en nosotros, de que no tienen ningún motivo para desconfiar de nosotros. Yo tengo que proveerle, hermano, esa seguridad a mi esposa. Mi esposa necesita la seguridad, hermano, de que yo estoy para protegerla. Yo voy a estar siempre para protegerla y para proteger a nuestra familia. ¿Han visto esposos, hermanos, de que hay algún problema que resolver con terceras personas y la mandan a su esposa? ¿Han visto eso? Es un hombre que no entiende. Yo soy el encargado de hacer eso. Yo soy el encargado de proveerle a mi esposa protección y seguridad. Yo soy el encargado de estar en primera fila de la batalla para que ella esté cuidada y para que nadie la lastime, hermanos. Yo soy el encargado de eso, hermanos. Y hermano, un hombre que entiende estas cosas debe tomarse muy en serio a lo largo de la vida y de manera diaria, hermano, todos los eventos que puedan surgir. Porque yo estoy llamado a proveer eso para mi esposa, hermano. Ella no está llamada a llevar unas responsabilidades y cargas las cuales Dios no le ha dado, porque yo soy el varón. Y como hombre, yo estoy llamado a protegerla. Soy el que está llamado a protegerla. Y no dejar que alguien la lastime, que alguien pueda hacerle daño de alguna manera. Hermano, eso es bien importante. Sí, bien importante. Los hombres están llamados a amarlas, como hemos visto acá. Esto también tiene que ver, hermanos, y las mujeres, por si acaso, voy a hablar de eso en otra sesión, pero tienen mucha necesidad de cariño, afecto físico, ¿sí? Tienen necesidad respecto a eso y yo estoy llamado a proveer eso también. El apóstol Pablo va a hablar de esa necesidad en 1 Corintios capítulo 7. Ahora, eso es algo, sinceramente, que muchos varones fallamos, pero es parte de la provisión que mi esposa necesita. Ella necesita comprensión, ella necesita dirección.
Mi esposa, hermano, al verme, debería ver a un hombre el cual está dirigiendo a la familia. Sabe a dónde ella puede tener la seguridad de que él nos está guiando a algún lugar. Él nos está guiando a algo. Él, podemos seguirlo, podemos confiar de que Él nos está dando una dirección correcta. Hermano, esto es importante porque nuestras esposas necesitan eso. Ahora, nuestras esposas, hermano, obviamente necesitan también lo económico. Esto es una provisión que obviamente necesitamos. Jesucristo mismo dice de que Él provee a su iglesia, ¿sí o no? Por eso nos manda a orar, danos hoy el pan de cada día. Por eso el Antiguo Testamento va a decir con toda seguridad de que el salmista va a decir, yo no he visto a justo desamparado que no tenga la provisión necesaria, porque Dios nos provee el pan nuestro de cada día. Jesucristo hace eso, y nosotros como varones, hermanos, estamos llamados también a proveer económicamente a nuestro hogar. ¿Qué significa eso? De que yo estoy llamado, hermano, a darles un techo, un lugar donde puedan vivir. Yo estoy llamado a ser el que les provea comida, vestimenta y todo lo que necesitan. Hermano, este tema de lo económico es muy importante que tú tomes en cuenta, porque escucha lo que el apóstol Pablo va a decir en 1 Timoteo capítulo 5. Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir. Y hermanos, esta es parte de nuestra responsabilidad como hombres. El apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 5 está hablando de mujeres que se habían quedado viudas, ¿sí? Pero aún así, todavía, hermanos, las familias y especialmente los varones tenían la responsabilidad de cuidarlas. Porque el varón tiene la responsabilidad de proveer, hermano, a su familia, incluso a su familia más amplia, ¿sí? No solo su núcleo familiar. Y escucha lo que Pablo va a decir de algunos hombres, probablemente, los cuales no estaban cumpliendo sus deberes respecto a la provisión dentro de sus hogares. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, esto, hermano, es bien interesante. Porque el apóstol Pablo, en su mente, el varón, hermano, es alguien que no está preocupado ni siquiera solamente por su núcleo familiar. Está preocupado por los suyos, ¿sí? Por los suyos. Y hermano, yo te puedo asegurar de que tú vas a encontrar la verdadera hombría y vas a encontrar un sentimiento de realización personal al seguir los mandamientos de Dios, al buscar ser este tipo de hombre. Un tipo de hombre el cual está buscando proveer a todos los que pueda, ¿sí? Es un hombre que está buscando proveer, satisfacer las necesidades de todos aquellos que Dios ha puesto cercanos a él. Por eso el apóstol Pablo va a decir, porque si alguno no provee para los suyos, y ahora mayormente a los de su casa, obviamente los de su casa son sus hijos y principalmente su esposa, escucha qué dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es peor que un incrédulo. Hermano, yo he escuchado de pastores que por ser pastores no le proveen económicamente a sus familias. No puede ser pastor tal persona, por si acaso. No puede ser pastor. He escuchado de pastores, hermanos, de que sus hijos no tienen para comprar zapatos, pero por el ministerio nos estamos sacrificando. No. Dios te llama, hermano, a proveer todo lo que tu esposa y tus hijos necesitan físicamente. Ellos necesitan un techo, ellos necesitan vestimenta, ellos necesitan comida y ellos tienen otras necesidades. Ahora, hermanos, con esto no les estoy diciendo, por si acaso, de que tenemos que ser ricos o proveerles todo lo que deseemos. Ahora, los varones deberíamos estar dispuestos a trabajar y a esforzarnos de tal manera que progresemos a través del trabajo que hacemos. Eso sí o sí deberíamos estar trabajando para eso, sí, involucrados en eso. Pero, hermano, si alguna vez a nuestra familia le falta algo, nunca debería ser por nuestra negligencia. Jamás. Y, hermano, esto es bien importante porque yo también entiendo, por si acaso, de que a veces hay temporadas difíciles. A veces hay temporadas difíciles que escapan de nuestras manos, ¿sí? La inflación, de que no hay dólares, de que hay una guerra, qué sé yo. Hay cosas que pueden escapar de nuestras manos que hagan que las cosas sean difíciles. Pero es muy diferente, hermano, cuando una esposa ve a su esposo y una esposa ve que, ok, nos falta, tal vez estamos pasando un tiempo difícil, pero cuando veo a mi esposo, realmente veo un hombre que se está esforzando, que está trabajando,
que está moviéndose para proveernos. Y simplemente estamos pasando un momento difícil. Es muy diferente, hermano, a cuando una esposa ve, nos falta, y resulta que mi esposo tiene tiempo para irse a jugar fútbol con sus amigos, cuando él sabe que nos falta. Resulta que es muy diferente, hermano, cuando una esposa ve de que nos falta en el hogar, pero mi esposo tiene tiempo para estar en el Facebook 2 horas al día, ¿sí? Eso es diferente, hermano. Ahora, por eso, hermanos, una esposa debería siempre ver dentro de su hogar y a su esposo como alguien que está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para sostener a su esposa. Lo que tenga que hacer. En mi caso, a mí me tocó tener esta conversación con la mamá de mi esposa en algún momento, porque ella, cuando yo me casé con mi esposa, estaba bastante preocupada. ¿Por qué? Porque el Álvaro quiere ser pastor y los pastores no les va muy bien muchas veces, es complicado. Mi suegra misma era hija de un pastor, entonces ella sabía que la vida pastoral es complicada, es compleja, y no te haces pastor para hacerte rico, esa es la verdad. Siempre hay limitaciones económicas, es complicado ser pastor, no es fácil, ¿sí? Y mi suegra, me acuerdo, estaba bastante preocupada por eso, y me dijo, ¿sabes? Estoy preocupada por esto. Porque ¿cómo le vas a proveer a mi hija? Sí, está bien, quieres ser pastor y quieres leer la Biblia y predicar la Biblia todo el tiempo, pero no se come, creo, ¿verdad? Si bien no solo de pan vivirá el hombre, creo que también, pero el hombre necesita el pan nuestro de cada día. Entonces, ¿qué vas a hacer? Yo le dije a mi suegra, mire, yo voy a hacer lo que tenga que hacer para proveerle a mi familia. Si tengo que dedicarme a ser zapatero, lustrabotas, albañil, taxista, lo que sea, voy a hacerlo. No se preocupe. Si tengo que trasnocharme y pasarme 6 días a la semana sin dormir por proveer a mi familia, lo voy a hacer. No hay problema. No hay problema. Y hermano, esta debería ser la actitud de un hombre que sabe cuál es su responsabilidad. Yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para proveerles y para que a ellos no les falte. Y hermano, sinceramente, yo te digo esto de manera personal, yo en mi día a diario, las alegrías más grandes que tengo, hermano, es ver a mis hijos, a mi esposa, siendo provistos lo que ellos necesitan. Ver de que yo soy el que les pone esa comida en la mesa. Y literalmente, hermanos, también momentos de más, en los que me siento más avergonzado es cuando les falta. Es uno de los momentos más tristes de mis días, cuando veo que algo les falta y que me falta para poder proveerles para alguna necesidad. Son momentos muy, muy complicados que literalmente me hacen sentir que algo está fallando en mi masculinidad, porque yo estoy llamado a proveerles. Y hermano, ya sea la profesión, el trabajo que tengas, este es tu trabajo, si esta es tu responsabilidad. Proveer a tu familia todo lo que ella necesita, así como tu mismo cuerpo necesita comida, necesita vestimenta, necesita techo, necesita salud, necesita todas esas cosas. Tú estás llamado a proveer eso en tu hogar. Tu esposa no está llamada a ser la primera proveedora dentro del hogar. Eso es una corrupción, eso es torcer la forma en la que la Escritura ha presentado las responsabilidades que tienen los varones. Ahora, en nuestra época yo sé que las cosas están torciéndose completamente. Hace 2 semanas he tenido que dar el estudio de familias, en las cuales hemos leído un capítulo del libro que estamos estudiando, en la cual el autor nos presentó esto, que en nuestra época ahora se conoce lo que son amos de casa, ¿sí? Y la mujer es la que se encarga de proveer todo y el esposo es el que se encarga de las cosas del hogar. Hermano, eso es torcer completamente lo que Dios ha puesto como el diseño por el cual la familia debe ser guiada. Hermano, eso es una corrupción completa de la forma en la que Dios ha mandado que las cosas se hagan. Yo como varón soy el que estoy llamado, hermano, a proveer a mi familia todo lo que necesita. La mujer, con esto estoy diciendo que no puede trabajar, ¿no? Si ves Proverbios capítulo 31, la mujer tiene algunos trabajos por ahí, pero su principal labor es el hogar, es su esposo, es sus hijos, como hemos visto ya en otras sesiones. Entonces, hermanos, si tú quieres cumplir lo que Dios te ha llamado como esposo, estás llamado a proveerle a tu esposa todo lo que necesita. Tu esposa necesita teología, necesita conocer más al Señor, necesita conocer mejor el Evangelio, mejor la palabra. Tú eres el principal proveedor de eso. Tu esposa tiene necesidades emocionales para sentirse segura, protegida, comprendida, amada. Tú eres el principal proveedor de eso. Tu esposa tiene necesidades físicas, económicas. Tú eres
el principal proveedor de todo eso. Ahora, hermano, en el versículo 30, el apóstol Pablo nos va a presentar algo que es muy importante. Porque, hermano, cuando tú tomas esta responsabilidad de proveer todo lo que tu esposa necesita, el apóstol Pablo, hermano, nos va a decir acá, te estás haciendo un bien a ti mismo, por si acaso. Porque, ¿a quién es a la que le estás proveyendo? A tu ayuda idónea. Escucha eso. Escucha bien eso. Le estás proveyendo a aquella que está llamada a ser tu ayuda idónea. Entonces, literalmente, al tú como varón proveerle y tomarte las responsabilidades que Dios te ha dado como hombre y proveerle todo lo que ella necesita, te estás haciendo un bien a ti mismo. Por eso el apóstol Pablo va a decir, versículo 30, escucha, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Escucha, por eso el apóstol Pablo va a decir esto en el versículo 28. Escucha la última parte del versículo 28. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Hermano, yo estoy unido a mi esposa de tal manera que Dios nos ve como uno. Si yo la lastimo a ella, me estoy lastimando a mí. Si yo no le proveo a ella, no me estoy proveyendo a mí. Es esa la forma en la que Dios también quiere que veas, por si acaso, este tema del matrimonio y tu responsabilidad. Porque al final del día estás simplemente proveyéndole a una mujer la cual está llamada a ser tu ayuda idónea. Entonces, al destruir a tu esposa, te estás destruyendo a ti mismo, por si acaso. Al edificar y trabajar por tener una esposa la cual tenga todo lo que necesita, te estás literalmente ayudando a ti mismo. Estás haciendo algo que te va a beneficiar a ti mismo, hermano. Entonces, esto es sumamente importante, porque si bien el apóstol Pablo no tiene aquí la intención de guiarnos a tener una mentalidad egoísta, el apóstol Pablo simplemente está siendo realista. Si Dios nos ha dado una ayuda idónea, porque para eso nos da una esposa, para que tengamos una ayuda idónea, y Dios nos da la responsabilidad a nosotros como varones de proveerle todo a esa mujer, hermano, al final del día es para nuestro propio bien. Porque esa mujer, la cual está bien provista, la cual está creciendo teológicamente, emocionalmente, está creciendo, hermano, en su conocimiento del Señor, en su conocimiento de la palabra, aquella mujer que está siendo provista económicamente, es la mujer que al final del día es mi ayuda idónea. Es aquella por la cual Dios me va a dar la capacidad para cumplir la labor que yo tenga en este mundo. Entonces, literalmente, por eso el apóstol Pablo dice acá de que el que ama a su mujer se ama a sí mismo. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque somos uno. Y cuando yo trabajo y me esfuerzo así por mi esposa, eso va a terminar siendo en beneficio para mí mismo. Hermano, esto es muy importante que tú entiendas, porque la Biblia nos presenta un patrón tan distinto al que el feminismo de nuestra época nos presenta. En el feminismo de nuestra época, hermano, la mujer y el hombre están peleando todo el tiempo, ¿sí? Están peleando. Siempre viendo quién tiene el lugar más, peleando por el poder, viendo quién tiene la autoridad. Y el feminismo ha guiado a la sociedad a eso, a que el hombre y la mujer vivan en conflicto, en pelea. La Biblia nos llama a que más bien nos complementemos para que juntos podamos cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Y hermano, cuando tú provees a tu familia, estás haciendo eso. Cuando tú provees a tu esposa todo lo que ella necesita, estás literalmente trabajando para que ella pueda complementarte a ti bien. Y entonces, como dos engranes que se complementan perfectamente, puedan juntos cumplir la labor y los propósitos que Dios tiene para nosotros. Entonces, tómate muy en cuenta eso, hermano. Porque estás proveyéndole a tu ayuda idónea. Estás proveyéndola a aquella que el apóstol Pablo va a decir que es miembro de tu propio cuerpo, que es tu propia carne, tus propios huesos. Escucha bien eso. Es tu propia carne, tus propios huesos. Y para agregarle más a esto, quiero terminar con el versículo 32. Escucha lo que el apóstol Pablo dice. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. ¿Qué está diciendo Pablo ahí con esto de grande es este misterio?
Hermano, en el Antiguo Testamento ya se conocía la familia, sí se conocía la familia. En el Antiguo Testamento se conocía a Cristo tan bien como en el Nuevo Testamento. No. En el Antiguo Testamento sí se puede ver a Cristo, sí se puede encontrar a Cristo, pero no lo vemos tan claro como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, antes había ciertas cosas que el apóstol Pablo va a decir, Colosenses capítulo 2, el autor de Hebreos también va a decir eso, de que estaban como en una sombra, no se veían tan bien, ¿sí? No se veían tan bien. En el Nuevo Testamento ya se ven mucho mejor. Y la verdad, hermanos, es de que en el Antiguo Testamento no se puede ver tan claro lo que estamos viendo aquí en Efesios, de que la familia tenía el propósito de reflejar qué es lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Eso no se tenía tan claro. Ahora yo sinceramente creo que ya se lo puede rastrear en Génesis 3, versículo 15. Creo que cuando estudias profundamente ese pasaje puedes llegar a entender un poco cómo Dios tenía el propósito de usar la familia unida con el Evangelio, con Cristo, y que las dos iban a tener una relación sumamente íntima, ¿sí? Pero el apóstol Pablo, hermano, nos dice acá que se nos está presentando un gran misterio. ¿Cuál es ese misterio, hermano? De que la relación de Cristo con su iglesia iba a ser representada en este mundo por las familias. Y cuando tú, hermano, cumples tu propósito dentro de la familia, esto ya es tanto para los hombres como para las mujeres, lo que estás haciendo es representar el Evangelio. Ese Evangelio que tú dices creer. Eso es lo que estás haciendo. Y el apóstol Pablo nos dice, este era un misterio que no se conocía antes de esa manera. Pero ahora sí ya lo conocemos. De que la familia, si bien tiene muchos propósitos que ya hemos visto en otras sesiones, y vamos a hablar en otras sesiones también, pero el propósito que había tenido la familia por diseño de Dios es reflejar la relación de Cristo con su iglesia. Entonces, hermano, es por eso que luego el apóstol Pablo va a decir en Tito capítulo 2, de que cuando las mujeres realmente trabajan en sus hogares y trabajan en sus familias como Dios debe, como Dios les manda, perdón, ¿qué están haciendo? Están haciendo que el Evangelio no sea blasfemado. Están adornando el Evangelio más bien. Están adornando el Evangelio, están adornando la salvación que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque en los diseños de Dios, hermano, estaba de que la familia sea una representación viva de lo que Cristo ha hecho por su iglesia. Es por eso que el primer lugar donde tú vas a ver que un hombre ha conocido el Evangelio es dentro de su hogar. Porque es así como Dios ha diseñado la familia, para que sea el primer lugar donde se vea, se pueda ver un poco cómo Cristo dio la vida por su iglesia al ver un esposo dando la vida por su esposa. Cómo Cristo provee todo para su familia, para su esposa, así como el esposo ahora provee todo para su esposa y para sus hijos, para su familia. Y hermano, esto espero que realmente se te quede en el corazón, porque lo que Dios te está llamando a hacer acá es representar el Evangelio de manera viva en este mundo. El mundo debería poder escuchar el Evangelio con nuestras bocas y debería poder ver el Evangelio en nuestras familias. Escucha bien eso. Yo sé que muchas veces se dice esto. El mundo debería poder ver el Evangelio con nuestras vidas. Está bien. Pero hermano, especialmente y específicamente Dios ha decidido que la familia sea el primer lugar y el lugar propicio donde se represente este Evangelio. Entonces, y Dios, hermano, a los varones solo no nos está mandando más de lo que Cristo ya hizo por nosotros, por si acaso. Simplemente Dios te está llamando a reflejar lo que Cristo hizo por ti. Simplemente Dios te está llamando. ¿Qué tal si empiezas a reflejar lo que Cristo hizo por ti con una persona, con tu esposa, con una persona? ¿Qué tal si empiezas a reflejar? Y realmente es muy raro, ¿o no? De que un hombre diga, yo creo en Cristo y lo sigo, y no pueda reflejar lo que Cristo hizo con una sola persona, con su esposa. Menos va a poder reflejar el Evangelio, ¿dónde? En su trabajo, con sus amigos. ¿Cómo va a hacer eso si no puede hacer ni siquiera con su propia esposa? Pero la Biblia, hermano, nos manda de que el primer lugar donde el esposo, donde el hombre muestre realmente a Cristo y qué es lo que Cristo hizo por su iglesia, sea ahí, en la relación con tu esposa. Ahí es donde deberías estar reflejando el Evangelio todos los días.
al estar dispuesto a amarla incondicionalmente, sacrificialmente, benignamente, inquebrantablemente, al estar dispuesto y trabajando hasta el cansancio para proveerle todo lo que necesita. Y es ahí, hermano, donde verdaderamente vas a encontrar la realización de un hombre que está reflejando el Evangelio en este mundo.